David Inca, el representante de las víctimas de Sencata. David, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Hola Diego, buenos días y bueno, por intermedio tuve un saludo a todo el equipo de La Razón y también saludo a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan después de haber pasado, bueno, seguimos todavía en Todos Santos, ¿no? Sí, muchas gracias David, justamente por atender este requerimiento. ¿Qué quiere decir esta ley que fue sancionada por la Asamblea la anterior semana? Bueno, se ha trabajado durante 2 años la redacción, en el cual han participado las víctimas, bueno, todas las víctimas, en su mayoría que han sido identificadas en el informe de la Comisión Interamericana, la KIEI, y entregada al gobierno el 17 de agosto del 2021. Bueno, lo que trata de hacer esta ley es algo novedoso en Bolivia, referente a lo que es la reparación integral. Generalmente solamente el gobierno considera reparación como indemnización, ¿no? Te pago plata y olvídate, y más de ahí el Estado no se responsabiliza. Entonces la Corte Interamericana piensa de diferente manera, ¿no? En el cual el Estado es responsable de el cumplimiento de los derechos humanos. Por eso el Estado, como Estado, independientemente del gobierno, ¿sí?, sea de izquierda, de derecha, centro izquierda, centro liberales o no, es decir, que esté en el gobierno, tiene que cumplir, porque el Estado es el que ha firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos, convenios, protocolos, y a la vez el Estado se ha comprometido a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, es el Estado el cual viola derechos humanos. En este caso también el Estado es el que comete rupturas constitucionales. El mismo Estado, ¿no? En este caso, el beneficiario es el ciudadano. Por eso el que viola derechos humanos siempre es el público. Entonces, el informe de la Comisión Interamericana, al que me hago referencia, dice claramente, ¿no?, que en el gobierno de la señora Yanine Áñez se han violado derechos humanos, se han cometido masacres, torturas, ejecuciones sumarias, y debido a eso el Estado, no dice aquí solamente una persona, el Estado tiene que responsabilizarse, y hay 5 medidas por el cual el Estado tiene que activar medidas de reparación. Una de ellas es, bueno, son 5, una de ellas es, por ejemplo, la de restitución de derechos que hayan sido conculcados, menospreciados, ¿sí? La rehabilitación a las personas, sea en sus derechos, sea en su dignidad y en su misma persona, en el tema de atención de salud, ¿no? Hay las medidas de no repetición, porque no puede repetirse estos hechos a futuro, porque si no se los sanciona, y estamos entrando al campo de la justicia, si no se sanciona a los autores intelectuales, materiales, cómplices, encubridor, y la novedad es aquí al autor mediato, a futuro se puede repetir, y lo pueden hacer mejor porque gozaron de impunidad, y eso es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, estas medidas de no repetición hacen al tema de justicia, y tenemos las medidas de satisfacción en el sentido de que el Estado es el que tiene que promover actos de dignificación a la víctima, como también de disculpas públicas, ¿ya? Y en ese sentido nunca ha habido que un violador diga discúlpenme, ¿no? Y eso es lo que ahora se va a hacer, que por parte de a las instituciones
que han promovido la violación de derechos humanos o han permitido, les digo, al órgano ejecutivo, puede ser el legislativo, judicial o electoral, como también pueden ser las instancias que están en el tema de la protección de los derechos humanos, a los operadores de justicia, fiscales, jueces, policías. Entonces, estas personas tienen que hacer actos de dignificación y disculpas públicas, y tal vez la parte más dura es de la compensación económica, ¿sí? Y ahí sí hablamos de indemnización, esta indemnización no es invento nuestro. La Corte Interamericana dispone en sus varias sentencias que hay, ya, que la indemnización se hace a partir del salario mínimo de cada país, hasta el tiempo de vida promedio que cada país también dispone, ¿no? Ha evaluado o lo tiene ahí, y eso lo determina el Instituto Nacional de Estadística. Ahorita no sé cuál es el tipo de vida promedio del boliviano, y eso al INE le vamos a preguntar, y el INE nos dirá, pues será 75 años, 80 años, el tiempo de vida promedio, pero también se utiliza, eso es en el tema de los fallecidos, y en el tema de los heridos, detenidos, injustamente o torturados, es hasta el tiempo de vida, por ejemplo, laboral, pero también entran otros parámetros que la misma Corte da línea en ese sentido, y eso no está tan definido, tan descrito en el proyecto de ley, está anunciado ya, pero en un reglamento se lo tiene que detallar. Es decir, estos son los temas centrales, por decirlo así, del proyecto de ley, y también se ha creado una comisión, ya una entidad que se tiene que dedicar a cumplir estas medidas de restitución, rehabilitación, compensación, no repetición y dignificación o satisfacción. Eso de manera general. Ahora, David nos ha explicado a detalle, diríamos, las bases de esta ley que usted nos decía se ha trabajado por 2 años. Ahora viene la reglamentación. Esperemos que no tarde tanto, y la reglamentación, entendemos, tendrá que ser ya trabajada con la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. No, la Asamblea Legislativa ya ha cumplido con su aprobación en tanto de diputados, senadores, por eso ya está sancionada, ya, y lo único que falta ahorita es la promulgación, que lo tiene que hacer el señor presidente Luis Arce, y posteriormente la reglamentación, esa sí se la trabaja con el nuevo equipo ministerial que posesione el señor Arce. Entonces, y ahí a la cabeza del ministerio de la presidencia, sí, es la que se tendría que trabajar esta reglamentación. La misma ley dispone unos 15 días posteriores a la promulgación, sí, el trabajo. Entonces nosotros de reglamentación ya, y eso lo vamos a presentar formalmente al nuevo presidente cuando esté posesionado, o posterior a su posesión, perdón, y en ese sentido empezar a esperar que el señor presidente también posesione, la tautología, a su nuevo equipo ministerial, y bueno, a partir de esa posesión de ministros, entonces disponga día y hora para reunirnos víctimas y ministerios para trabajar la reglamentación. Lógicamente, seguro nos derivarán a una persona técnica, un asesor, para poderlo redactar, y al final ser revisado tal vez en gabinete, como se estila, y después la promulgación del decreto supremo que reglamente esta ley, y en todos sus aspectos, que también en estos más que todo en estos cinco medidas, ¿no? David,
¿A qué le atribuye que tardó tanto en en todo caso, la aprobación por parte de la Asamblea de este proyecto de ley? Primero porque es un lenguaje novedoso para los abogados bolivianos, ¿no? Porque la mayoría de los abogados que nos ha tocado, ya sea en la Comisión de Derechos Humanos o el equipo técnico, digamos, no entendían, no sacaban de su cabeza que la única manera de reparación era solamente la económica, porque aquí estamos hablando del proyecto de vida, ¿no? De un daño material, de un daño inmaterial, de un daño moral, de la no revictimización. Entonces no comprendían bien qué era rehabilitación, las medidas de no repetición, ¿no? Es decir, de satisfacción, porque para ellos, bueno, están formados pues en la universidad pública o privada y en el cual el Estado es irresponsable de todo, ¿no? Es decir, siempre delegan a una persona y esta persona es la que tiene que responsabilizarse. No, ese es un tema de delitos particulares, ¿no? En materia de derecho civil individual también, pero estamos hablando aquí de responsabilidad del Estado y no les ha sido duro hacerles entender. Y por suerte, el informe de la GIEI, en su capítulo 7, está descrita no como orden, sino como recomendación, todo un capítulo de cómo debe hacerse una reparación integral. Y lamentablemente el equipo técnico no ha leído el informe, ¿no? Hasta que lean, entiendan, comprendan, nos ha costado, ¿no? Nosotros lo primerito que hemos hecho como víctimas, tarea, leernos el capítulo 7, y nos hemos leído el capítulo 7, y nos hemos ido preparando a las reuniones. Hemos presentado más de 7 documentos, propuestas, que prácticamente en sus 80% han sido tomadas en cuenta. También han participado no solamente víctimas de Sencati Sacaba, representantes han estado de Vila Vila, Playa Verde, se han interiorizado del informe en el cual no estaban aislados, y eso nos ha costado, ¿no? Y hasta el mismo debate en la Cámara, de senadores y diputados, ha habido esa discusión por parte de los diputados y senadores cuando decían esta ley es solamente para Sencati Sacaba, etcétera, etcétera, y no están las otras víctimas. Lamentablemente ni ellos han leído el informe, ya no, lamentablemente no han leído ni el prólogo, porque hemos tenido ahí una interrupción en la comunicación. Me dicen si ya lo recuperamos. David Inca, representante de las víctimas de Sencata, nos daba primero los detalles de esta ley que fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional la anterior semana, ya remitida al Ejecutivo para su promulgación, y que ahora viene el paso de la reglamentación, que tendrán que hacer con las nuevas autoridades del gobierno entrante, el gobierno que arrancará funciones este sábado, 8 de noviembre. Ya tenemos, no, creo que hemos tenido ahí una pérdida de comunicación con David Inca. Si no lo logramos recuperar, le agradecemos mucho el tiempo con nosotros. Nos decía que, claro, este proyecto de ley, o esta ley ya, en todo caso sancionada, lo que busca es reparar de manera integral a las víctimas de las masacres que ocurrieron en noviembre del 2019. Hace 6 años, justamente después de aquella ruptura constitucional y que se hizo del poder Yanine Áñez. Me dicen que ya hemos recuperado la llamada. David, nos quedamos en que observaba que algunos ni el prólogo habían leído. Sí, diputados y senadores de oposición lamentablemente no han leído el informe. Me acuerdo de uno de esos diputados, no sé ahorita su nombre, decía que, creo que ha sido reelecto también como diputado otra vez, él decía que lo primero que va a hacer es pedir la anulación de esta ley porque es inconstitucional,
no garantiza, no respeta derechos y garantías constitucionales, etcétera. Y mal, ¿no? Porque no leyó el informe de la GIEI, porque ahí bien claro dice que las víctimas identificadas desde el 1 de septiembre del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019, ahí están contempladas todas las víctimas, y lógicamente se alarga hasta el 7 de noviembre del 2020, ¿ya? Entonces, hay un tiempo de investigación y la CIDH ha descrito varias formas de víctimas, ¿no? Es decir, familiares de fallecidos, en este caso fallecidos, sus familias, heridos, sus familias, personas que fueron detenidas ilegalmente, procesadas ilegalmente, ya, en el cual sus familias también son víctimas, como también las personas que fueron torturadas y sus víctimas. Entonces, aquí hablamos de dos tipos de víctimas directas e indirectas. Entonces, es una nueva, nuevos conceptos que está ingresando, y eso ha costado que el Estado entienda, porque ya sean diputados, ya sean sus asesores jurídicos, son parte del Estado, y al Estado le ha costado entender. Por eso ha durado 2 años, ha costado 2 años, ¿no? Entiendan, comprendan, y yo creo que va a ser lo mismo con el nuevo órgano el ejecutivo que ingrese, ¿no? Porque igual están formados bajo la lógica de los años 80 del siglo pasado, ¿no? Es decir, ese tipo de golpes de Estado, ¿no? Antiguos, es decir, no han entrado todavía a comprender la lógica de la Corte Interamericana cuando habla de reparación integral. Y esto nos va a costar su tiempo, ¿no? Creo que son un mes, que tiene un mes para la reglamentación, ¿no? Es decir, son 30 días, y en esos 30 días tiene que estar hecha la reglamentación, y 30 días nos vamos a ver con el nuevo ministro de la Presidencia y los otros ministros para la redacción de este reglamento. David, cuando uno se remite obviamente al informe del GIEI, ahí no queda duda de que hubo ejecuciones sumarias, de que se vulneraron los derechos. Ahí uno no podría sospechar de parcialización o politización. Ese informe, sin lugar a dudas, es la base para todo lo que después el Estado se vio obligado a hacer y se va a ver obligado a hacer y cumplir por este informe. Usted nos había dicho en alguna otra entrevista que se esperaba que, no recuerdo bien si era septiembre o noviembre, tenía que llegar una comisión de veedores, hacer un seguimiento, ver cómo se ha ido avanzando, y usted iba, junto a las víctimas, tener reuniones. ¿Nos podría comentar si ya hubo estas reuniones, si se espera otra llegada con el nuevo gobierno, por favor? Sí, se tuvo la reunión virtual con el señor José Luis Caballero, presidente de la CIDH, en el cual nos pidió por parte de las víctimas si se habría cumplido, de acuerdo a nuestra expectativa, el informe o no. Los datos son bien concretos, ¿no? De 36 recomendaciones solo se han cumplido 4, faltarían 32. De estas 32, 15 recomendaciones hacen al tema de las víctimas, ¿sí? Los otros los otros temas son de carácter estructural, que, el nuevo gobierno lo va a tener que realizar, pero 32 recomendaciones tiene que hacerse cargo el nuevo gobierno, el gobierno del señor Paz, ¿sí? Y en este caso, de estas 32, reitero, 15 son relacionadas a las víctimas. Sobre eso nos ha consultado el señor Caballero, y bueno, pues nosotros hemos informado lo que
sabemos, hemos visto y somos parte de su cumplimiento. No. Ahora vamos a tener un encuentro en Miami, esto ya es primicia, ¿no? En Miami, vamos a viajar a Miami a la reunión convocada por la Comisión Interamericana. Ya esta vez ha tocado en Miami, siempre es itinerante. Entonces, en la Universidad de Miami, en Florida, ahí es donde nos vamos a reunir. Estamos haciendo todo el trabajo del visado, ¿no? Que con todas las restricciones ahora que ha impuesto el gobierno de Donald Trump, entonces tenemos que esperar su visto bueno, y ahí también vamos a explicar ante la comisión el cumplimiento o incumplimiento del informe, como también lo que les recae al nuevo Estado, ¿no? Perdón, al nuevo gobierno. En este caso, el gobierno, qué obligaciones tiene pendientes. Ojo, no pueden decir ellos que yo no estaba aquella vez, no me interesa. No, os reitero, hay obligaciones estatales. Y en este caso, una de las obligaciones del Estado, del órgano ejecutivo, es cumplir estas recomendaciones. Entonces, yo creo que va a ser una de las primeras tareas que va a tener el señor Paz, de enviar el día 18 de noviembre, que va a ser la audiencia. Entonces va a tener que enviar su primer delegado, su ministro de Relaciones Exteriores, junto con, yo creo que sí, su ministro de Relaciones Exteriores, ahí a la Comisión Interamericana, y responder, ¿no? Responder qué hicieron y qué no hicieron. Y ahí no interesa si es gobierno nuevo, no, es el Estado, y eso que quede bien claro. El Estado vulneró derechos humanos, violó derechos humanos, cometió ejecuciones sumarias. Ya no fue un simple civil, ¿sí? Porque si fuese así, se va a un juicio ordinario. Pero en este caso es el Estado, y el Estado tiene que responder ante el órgano internacional, en este caso la CIDH. Ya en el caso de que los llevemos a la Corte Interamericana, el Estado tiene que responsabilizarse por su omisión, por no hacer lo que los pactos y convenios disponen, o por hacer lo contrario de los pactos y convenios ordenan también. Entonces, yo creo que ahí no hay donde perderse. Vamos a tener este encuentro, estamos esperando, reitero, el visto bueno de la embajada, y una comisión es la que va a viajar. Ya se ha delegado esa comisión, en el cual yo soy uno de los delegados, pero igual hay que esperar el visto bueno de la embajada. Eso también puedo informar. 18 de noviembre nos dice esta reunión, es decir, exactamente en 2 semanas en Miami. ¿Es así, David? Sí, es así, y justamente mira que el 18, bueno, desde el 15, ¿no? 15 y 19 son los hechos más emblemáticos de lo que ocurrió en el gobierno de Áñez, y se cumplen 6 años. Justamente cuando se cumplan 6 años, nosotros vamos a estar ante la Comisión Interamericana informando del cumplimiento de las recomendaciones, más que todo de las 15 recomendaciones que hacen al tema de las graves violaciones a derechos humanos, ejecuciones sumarias, torturas, y para eso nosotros tenemos mucho material, lo estamos preparando, ya lo hemos hecho, tenemos un pequeño informe traducido ya en inglés, y eso también vamos a entregar al comisionado, ¿no? Y también al equipo de prensa norteamericana, que también tengamos alguna conferencia. ¿Cuántas personas van a conformar esta delegación que va a trasladarse hasta Miami? Bueno, por el momento somos 4 de Sencati Sacaba. Creo que hay otras que la comisión ha convocado, no sabemos todavía a quiénes, pero seríamos 4, 2 de Sacaba, 2 de Gencata, somos 4, eso sí te puedo confirmar. De las otras víctimas, no sé, todavía no nos ha confirmado
Comisión Interamericana, pero sabemos que hay otras víctimas también que ellos han designado o elegido o seguramente han tomado en cuenta por el tema del daño que hayan sufrido, ¿no? Entonces, pero yo te puedo confirmar que ahorita somos 4 y tal vez los otros no. Eso la comisión lo tiene a veces. Ya nos avisarán faltando una semanita para el viaje o 4 días para el viaje, yo creo. Uh-huh. Bueno, y como nos decía David, también un representante o un funcionario del nuevo gobierno deberá estar por allá. David, usted nos decía 36 recomendaciones hizo el GIEI, 4 se cumplieron, un aplazo, ¿no? O sea, que la 9ª parte de las recomendaciones. Y de las 15 que involucran directamente a las víctimas, ¿se cumplió alguna? ¿Es una de esas 4, forma parte de las 15 o las 15 no tocaron nada? No, una de las recomendaciones que se ha cumplido, por ejemplo, es el cambio del CEPRET, que era el Servicio de Protección de las Personas que han sido torturadas, ahora se llama Mecanismo de Prevención contra la Tortura. Eso lo han trasladado a la Defensoría del Pueblo, antes era parte del Ministerio de Justicia. Esa lo han cumplido por ley, ¿no? Ha habido otra que, bueno, pues una cumbre contra el racismo y la discriminación, que se lo ha cumplido también, pero para nosotros ha sido más como campaña que han hecho, porque no han tocado el tema del informe de la GIEI en esa cumbre sobre el tema del racismo y discriminación post electoral del 2019. Entonces, bueno, ahí como cumplido. Y justamente una mitad de estas 15 se van a cumplir con la promulgación de la ley, ¿no? Porque ahí sí está hablando, en el informe está hablando de estas medidas de reparación integral, habla de dignificación, el informe habla de dignificación, recomendación 3ª, ¿no? La recomendación 5ª, actos de justicia, ¿no? Identificación de autores intelectuales, materiales cómplices, y también ahí está las medidas de no repetición. Entonces, una mitad de las recomendaciones, por decirlo así, tal vez las 15, dependen de la ley, de la aprobación de la ley. La ley ha sido sancionada, ahora falta la promulgación. El tema va a ser la ejecución, y eso pasa por tener el reglamento. Y también, ¿cuál va a ser la predisposición del nuevo órgano ejecutivo de la ejecución o el cumplimiento del reglamento, ¿no? Es decir, vamos a entrar a un gobierno de derecha, y de acuerdo al gobierno de derecha del señor Paz, es que ellos no reconocen que ha habido masacres, no reconocen que han habido ejecuciones sumarias, no reconocen que ha habido torturas, ya no reconocen que ha habido graves violaciones de derechos humanos. Entonces, lo único que reconocen es que hay presos políticos y perseguidos políticos. Pare de contar, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí un choque, ya no quisiera decir enfrentamiento, pero sí nos vamos a confrontar ideológica, política, jurídicamente contra el nuevo gobierno, porque ellos tienen una posición muy cerrada, en el cual el Estado es irresponsable. Esa es su lógica. El Estado es irresponsable y nosotros decimos el Estado es responsable. Entonces, estos dos conceptos, estas dos doctrinas, lógicamente nos vamos a tener que sentar, dialogar. No vamos a ir a la violencia, ¿no? Vamos a ir al diálogo, pero en ese diálogo hay ya posiciones bien definidas, ¿no? De los que fueron violados en sus derechos y también los que violaron derechos humanos, y en este caso el Estado es que no quiere, y nos han dado a entender hasta personas de izquierda han tomado posición de Estado en el cual el Estado es irresponsable. Entonces, esto es lo que tenemos a futuro, ¿no? A partir del 10, o del 11, vamos a
estar en este diálogo. Y mira la paradoja, ya se cumplen 6 años y la primera actividad en el cual van a ser convocados el señor presidente como el vicepresidente es para el día 15 en el puente Huayllani de la masacre de Sacaba, y posteriormente nosotros estamos invitando igual el día 19 a Sencata. Entonces veremos si el nuevo gobierno quiere participar o no en nuestros actos de memoria, que también están en el informe de la GIEI. Sí, esperemos que participen. Si no participan, también la línea ya va a estar definida por parte del señor Paz y el señor Lara. Pero eso también lo pongo a colación, ¿no? En relación a la pregunta que me haces también. David, muchas gracias. Quiero hacer este apunte. Habrá un acto el 15 en Sacaba, ¿no? En Huayllani, el 19 en Sencata. A propósito de conmemorar, recordar los 6 años de las masacres, van a convocar ya serán en ese momento ya autoridades, tanto Rodrigo Paz como Edman Lara. Veremos si asisten, esa también será una señal, nos decía David, que también esperan el 18 de noviembre un encuentro con la CIDH en Miami. Vamos a estar atentos, David, y en contacto permanente para conocer las novedades en torno a esto que nos apuntaba. Este noviembre que sin lugar a dudas, noviembre de hace 6 años enlutó a familias, las marcó para siempre y marcó un capítulo en la historia que ojalá nunca más se repita y esta vez sea definitiva. Cuando cerrábamos el capítulo octubre 2003, pensábamos que ahí se acababa este abuso del Estado y lastimosamente 16 años después, un noviembre de 2019, veíamos lo mismo y que las víctimas eran las mismas, quienes entregaban su vida por el 2003 defender los recursos naturales y el 2019 por defender la democracia, la huipala y por manifestarse contra lo que estaba ocurriendo. Gracias, David, por acompañarnos esta mañana. Bueno, que tengan una buena jornada y bueno, pues ya estamos comenzando un nuevo mes y bueno, y hasta la próxima, estamos siempre a su convocatoria, hermano. Gracias, David Inca, representante de las víctimas de Sencata.